El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, Radio Escuchas, y sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Esta semana entrevistaremos a Marcela Dávalos, investigadora en Historia en la Dirección de Estudios Históricos y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Ágora es una sección abierta al debate, Análisis, opiniones, discusión comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia. Te invitamos a formar parte del Ágora. Nos encontramos con la doctora Marcela Dávalos, investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien nos hablará sobre la historia cultural. Gracias por acompañarnos, Marcela, y bienvenida al Baúl de Pesqueira. Gracias a ustedes por invitarme. Todo un placer estar con ustedes. Ajá. Bueno, me gustaría saber, desde su experiencia, ¿cómo surge su interés en la historia cultural? Una buena pregunta porque nos lanza a pensar en procesos personales que se convierten inevitablemente en inquietudes académicas compartidas con muchos de mis colegas. Cuando iniciaron la licenciatura de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en los años 80, era una Escuela Nacional de Antropología e Historia que no tenía la licenciatura de Historia y la funda un francés que se llama Guy Rosat. Entonces, el asunto es que yo estaba en la universidad oscilando entre 8 carreras, no sabía ni cuál quería estudiar, pero lo que caracterizaba en ese momento en la UNAM a las licenciaturas, economía, ciencias políticas, todas las carreras que me interesaban, siempre tenían muchísimo marxismo, ¿no? Y era Marx 1, Marx 2, Marx 3, ¿no? Y ya era todo acompañado con un ambiente en donde yo estaba buscando algo. El asunto es que llegué a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a esta licenciatura, y me encontré con que este profesor hablaba cosas que yo no entendía bien, pero que eran distintas y me interesaba muchísimo. Entonces caí redondita, me dio un libro a leer que se llamaba La historia de Badinter, si no mal recuerdo era o Jacques Le Goff. En fin, el asunto está que era una historia que hablaba sobre cuestiones de la familia y sobre la historia de cómo habían sido las conformaciones familiares y entonces caí redondita y dije, no, yo me quedo en historia. Bueno, estando en la licenciatura de historia, compartiendo con varios de mis compañeros, muchos de ellos venían de lo mismo, de la misma experiencia, de haber tenido una formación en la prepa, en donde lo que nos decían pues era muy interesante en historia, nos interesaba historia, pero no nos terminaba de satisfacer algo. De modo que entramos ahí y en este momento en México, en 80, está apenas abriéndose el mercado de la historia de las mentalidades, ¿no? Y todavía no hay nada traducido, todavía estamos en un momento en donde los que queríamos leer teníamos que aprender francés para poder leer, porque los libros que circulaban en realidad todavía no estaban traducidos. Había uno que otro por ahí que se iba a empezar a colar, como el de Philippe Ariès de la historia de la muerte, como Jacques Toncelot, que la policía de las familias, y algunos títulos así que apenas, el de Badinter que referí, y algunos títulos que apenas circulaban. Entonces, bueno, empezamos a leer, y de historiografía, bueno, había unas cuantas cosas, ¿no? Para poder, bibliografía así traducida que sirviera en términos de tratar de ver cuál había sido el proceso de la escritura de la historia y pensar cómo es que la historia había cambiado de formas de relacionarse con el tiempo y de pensar en el espacio de otra manera según la época, pues había muy poco, ¿no? Entonces, realmente pues es una inquietud de toda una generación por tratar de buscar otras respuestas que nos parecían insuficientes, las respuestas que había, no porque estuvieran equivocadas, sino porque nos parecían insuficientes, y era una respuesta que tenía que ver también con la vida misma, ¿no? Es decir, que estábamos buscando un camino y ahí encontrábamos en la historia de las mentalidades, que todavía no se llamaba historia cultural, encontrábamos respuestas sobre nuestras propias biografías, ¿no? Sobre nuestros propios procesos de vida. Y a nivel internacional,
¿Cómo surge este proceso de gestación de la historia cultural? ¿Cómo es que todo se vuelve historizable? Claro, porque una de las cosas que sucedía con esta historia era que, y eso era lo que volvía apasionante acercarse a la historia, es que este profesor, una de las cosas que decía es, no hay nada que no tenga historia. A ver, y nos decía, a ver, piensen y díganme qué no tiene historia. Y entonces una clase nos las pasábamos conversando qué era lo que no podía tener historia. Y entonces alguien decía, bueno, la nada no tiene historia. Y entonces el profesor decía, la nada no tiene historia. Ya la llamaste la nada, ¿no? Entonces, en el momento en que podemos hablar de la nada misma sí tiene historia. ¿Desde cuándo empezó alguien a decir que la nada significa la nada, no? Y entonces nos íbamos así con conversaciones en donde te dabas cuenta que el sentido de la historia, el sentido de buscar el pasado de las cosas, era algo que abarcaba absolutamente todo, y de pronto todo se volvió sujeto histórico, efectivamente, porque cuando yo estoy en 80 y ya ha pasado o está en auge también, pero más bien saliendo esta tendencia muy fuerte de la historia regional, económica regional, ¿no? Entonces hay muchos trabajos que están hablando sobre Oaxaca, sobre Chiapas, están ubicados en historias regionales, pero no hay una historia todavía que esté pensando en lo que son las subjetividades, ¿no? Y toda esta generación que entramos, pues siempre estamos hay un tono existencialista muy fuerte, ¿no? Hay una inquietud por estar leyendo todo el tiempo a Sartre y estar todo el tiempo leyendo cosas que te respondan para dónde va el camino para tomar, ¿no? Es decir, en términos como más sociales, políticos, de participación colectiva, había como una inquietud ahí de buscar entonces si el marxismo y la revolución no funcionaron o no están funcionando o están cuestionadas, ¿qué es lo que vamos a seguir? Y esta historia pues te daba respuestas a este nivel que era muy interesante. Entonces, el asunto para tocar tu pregunta es que mientras que en Europa estaban circulando, no precisamente en España, ¿no? Mientras que en Europa estaban circulando títulos y preguntas sobre la idea de cuestionar incluso la historia de las mentalidades y la historia cuantitativa, en México apenas estábamos abriendo las puertas para que vinieran estos temas y era realmente no fue aceptado en los 80s, no fue aceptado un programa así, había muchos problemas porque las otras disciplinas, digamos, en la misma escuela de antropología decían que esto era ultrarreaccionario, que eso no tenía sentido, que pensar en una historia de los perfumes o en una historia de la basura era obsoleto, que a quién le interesaba eso, que eso no era un sujeto histórico, en fin. Sí tardaron a finales de 85, desde luego ya estaban circulando varios títulos en español y ya estábamos como más abiertos, pero creo que sí tardamos un poquito en abrirnos a pensar en una historiografía que no fuera estrictamente la idea de una cronología perfeccionable, ¿no? Bueno, ¿podrías hablarnos un poco sobre cuáles son los alcances de la historia cultural en base, acercándonos más hacia cuál sería la función social de la historia cultural? Sí, que es un poco lo que para pensar en esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Es decir, si pensamos que ninguna historia cultural puede estar fuera de preguntarse por qué ella trabaja así, ¿no? Porque cuando un historiador que tiene presentes estas preguntas, lo que empieza a ver es que en los documentos hay una realidad. Entonces esa realidad que está plasmada en esta escritura, por solamente de referir ahorita al documento escrito, es para quién fue construida, para quién fue dirigida esta realidad, ¿no? Es decir, un ejemplo más que 1000 palabras es en la Ciudad de México en el siglo XVIII, digamos que todavía 1760 y tantos, 69, los planos que representaban a la Ciudad de México no tenían que ser planos que estuvieran medidos y trabajados a partir de una escala numérica universal, ¿no? Es decir, el arzobispo Lorenzana podía de pronto necesitar un plano para ver la Ciudad de México dividida en otro tipo de jurisdicciones parroquiales que no eran las que habían sobrevivido a la Ciudad de México hasta el año que él solicita un plano y manda, por ejemplo, a Alzate, ¿no? al padre Alzate, a este personaje conocidísimo, lo manda a que haga un plano de la Ciudad de México. Y Alzate lo que hace es recorrer las calles, subir y bajar, entrar, ver las vertientes, como por dónde se corta, etcétera, y decide rehacer
reorganizar la Ciudad de México a partir de nuevas parroquias. El tema está que, claro, si tú ves ese plano no está metido dentro de una lógica cientificista universal en donde haya criterios que se estén empezando a homogeneizar como sí lo va a ser para finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX no puedes dibujar un mapa pensando en que se lo estás dirigiendo solamente al arzobispo que te lo pidió y que tú sabes perfecto qué quiere ver el arzobispo y lo que te pidió él, como si estuvieras haciendo el diseño de tu casa, ¿no? Sino que necesitas para que, aun que te lo pidiera un obispo o un papa, necesitarías tener el uso de ciertas reglas, como son la escala milimétrica, como son la ubicación de los ejes paralelos con respecto al ecuador y todas estas todas esas referencias, digamos, geopolíticas, ¿no? Y que son geopolíticas en realidad, que requirieron en los años posteriores, una década después, para el Porfiriato ya se está pidiendo esto, que cualquier plano, para ser un plano reconocido como plano, necesita tener todos estos atributos. Entonces el asunto está cómo puedes tomar distancia de un universo. ¿Estaba equivocado Alzate o estaba equivocado Lorenzana o estaban equivocados los vecinos que para hacer y comprender cuál era su territorio simple y sencillamente dibujaban un plano que se lo daban al alcalde y el alcalde funcionaba con ese plano o con ese dibujo? ¿Estaban equivocados? Son menos complejas estas sociedades que es previas a la sociedad industrial o previas a la modernidad, que tenían otros referentes para referirse a su realidad. Entonces, de pronto, claro, lo que encuentras aquí es que la obligatoriedad de los historiadores es preguntar desde dónde estaban hablando ellos y cuál era el contexto social y cuáles eran los referentes culturales que tenían para poder entender. Es decir, no se trata de juzgar a los del siglo XVIII porque no sabían usar planos, sino que simple y sencillamente tenían otra manera de relacionarse. Y entonces sabemos que esto, por ejemplo, de hacer un plano cuando eran donaciones de tierra, iba acompañado de una serie de ritos gestuales y una serie de actitudes corporales que hacían que la gente celebrara, además es con los vecinos, los alcaldes, los indígenas nombrados en este momento como autoridades, etcétera, que estaban todos en una tierra en donde sabías que se iba a cambiar de propietario, y entonces el que iba a cambiar de propietario, propietario que iba a dejar la tierra, agarraba puños de tierra y los aventaba. Si había puertas y ventanas, abría y cerraba puertas y ventanas. Caminaban todos juntos, ya fuesen caballos, dependiendo de si había uno a caballo en la descripción de los documentos, o a pie, pero bordeaban a pie, viendo cuáles eran los lindes de cada esquina, y encontraban el arroyo y el sitio donde estaba la cruz y el sitio donde daba vuelta era el aire, ¿no? Es decir, el tema está que, claro, no hay un plano científicamente demostrado, ¿no?, que demuestre científicamente el espacio, pero hay un cuerpo social y una serie de gestualidades que acompañan a este plano que permite darle posesión de la tierra a un indígena en la Ciudad de México en el siglo XVIII. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo podría un historiador tomar distancia para pensar esta realidad descrita en estos documentos para quién es realidad o no, de una u otra manera? Entonces, lo que sucede con esta historia cultural es que hemos asumido, o estamos asumiendo que un observador, somos los historiadores observadores, que estamos observando cómo es que ellos estaban mirando su momento, ¿no? Es decir, cómo vivían este momento, cómo el que escribió este documento, cómo estaba recibiendo la información y cómo la escribió, porque al final de cuentas termina uno con un documento escrito por alguien, pero ese alguien no es un solitario, es un agente que forma parte de toda una sociedad que comparte esos valores, igual que como el historiador está acá compartiendo toda una serie de valores que estamos mirando sobre este mundo social que tenía otras formas de practicar y de vivir sus parámetros de vida, pues, ¿no? Bueno, por último, Marcela, la historia cultural alcanzó un momento importante a principios de los 70 y luego comenzó a generar bastante historiografía. Podemos verlo con autores como Burke, como Roger Chartier, pero ¿cómo crees que ha evolucionado la elaboración de la historia cultural? ¿Crees que sigue este rito trazado por ellos o ha cambiado? Sí, es interesante porque a final de cuentas
tratar de delimitar los tiempos en los que la historia cultural nació y cuando la historia de las mentalidades cruzó o no cruzó la década de los 80, o tratar de marcar si Braudel en 68, cuando estaba él en el auge de su carrera, permitía o toleraba o existía historia cultural. Es cierto que es muy difícil delimitarlo históricamente y periodizarlo. No obstante, creo que sí hay, si pensamos en la historia francesa y en particular con la revista de Annales, creo que sí es posible ver que entre los 68, cuando entran los que se llaman historia de las mentalidades, historia antropológica, antropología histórica, historia de la vida privada, en fin, los nombres que tienen, la historia de los imaginarios sociales, los nombres que tienen sobre esta historia que le llaman de manera general la nueva historia, tienen problemas que definitivamente sí se van a transminar o van a ser retomados para la historia que después se va a consolidar, de alguna manera se podría decir de esta manera, que se va a consolidar con el nombre de historia cultural. La discusión que tenían, digamos, desde Braudel, desde los 50, 60, 56, 68 que estuvo Braudel en la revista de Annales, y la generación siguiente, que eran los hijos del periodo del hipismo, de la guerra de Vietnam, del peace and love, ¿no? Digamos, ¿no? Que tenían problemas y preguntas muy claramente puestas sobre la idea de la subjetividad y sobre la idea de las emociones historizables. Creo que hay la frontera entre las preguntas que están haciendo unos y otros es difícil de retomar si lo piensas en términos de fecha, ¿no? De datación. Y entonces, ¿cómo es que en los 80s, a finales de los 80s, François II escribe un texto que se llama Historia en migajas, en donde él está cuestionando cómo es que toda esta historia se ha diversificado de una manera tal que nos ha llevado a pensar en problemas que después se van a llamar preguntas sobre el relativismo, ¿no? Es decir, hay posibilidades de que esta suma de historias, que todas particulares, todas válidas, todas muy bien construidas o construidas a partir de sus propios fuentes locales y de los parámetros culturales de una región determinada, si esto tenía o no posibilidades de que se convirtiera en una historiografía que pudiese ser comprendida a partir de qué referentes en términos colectivos, como conjunto de todas estas sumas de historias. Entonces decía yo, cuando François II escribe su libro, Historia de las historias, Annales, está cuando se llama Historia de Ciencias Sociales y que está con Le Goff y con todo este grupo de gentes provenientes del 68, están totalmente desconcertados de la crítica que está haciendo François II. Y entonces lo que deciden hacer es como no hacerle eco a ese libro, pero sí lo que hacen es criticarlo. ¿Cuánto tiempo tarda François II en que su lectura y que su tesis, que está criticando, digamos, el establishment de la revista Annales, se convierta en una crítica aceptada, ¿no? Y entonces es hasta 89, o sea, varios años después de que él hace su tesis, cuando todos ellos cambian, además de director, ya no va a ser la tercera escuela de los Annales, ya va a ser una historiografía volcada también por todos los historiadores americanos y por historiadores de Japón y por otro tipo de historiadores a nivel mundial, digamos, ¿no? Y entonces en ese momento empiezan a voltear a ver tesis como la de François II, que había criticado toda el recorrido de hasta dónde habían estado trabajando esta historia crítica que venía desde 1929, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance y cuál es el sentido de la historia cultural en términos de esta historiografía generada a la que tú estás refiriendo, o esta misma cantidad de la producción que ha tenido durante todas estas décadas? Pues además de ser abundante, creo que lo que ha sucedido es que se ha desplazado y que se ha abierto hacia preguntas que ahora otras ciencias sociales tienen, en donde otras ciencias sociales tienen una palabra, toman la palabra, ¿no?
ciencias sociales que toman la palabra, como por ejemplo todo lo que tiene que ver alrededor de la hermenéutica y de la pragmática, que son reflexiones sobre el lenguaje que vienen de la teoría literaria, que vienen de la lingüística y que están inevitablemente preguntándose sobre cómo y de qué manera representamos la escritura histórica. Entonces, las historias que surgieron en este segundo periodo, entre los 80, la segunda mitad de los 80 y la primera, toda la final de los 80, que tenían que ver con historia de la escritura, historia del analfabetismo, qué es escribir, la musa aprende a escribir, qué pasa con la escritura en general en términos contextuados socialmente. Esto abrió un campo no solo de recolección de la recolección sobre que aprender a escribir y lo que consideramos como cultura, que es la historia escrita, quedó cuestionado, sino que además nos dio elementos para darnos cuenta de que la escritura es una forma que puede ser una forma de poder, de ejercer poder, pero también es una forma de comunicación, pero que al mismo tiempo que es una forma de comunicación, también la oralidad, es decir, el analfabetismo, tiene un peso específico dentro de las sociedades tradicionales, y que la idea del paso a la modernidad, que marca como como frontera de la evolución en el progreso, la idea de que la escritura es un arma y un elemento que todos deben de tener para poder pasar a convertirse en un ciudadano, nos damos cuenta de dos cosas. Uno, del tiempo que ha podido tardar la expansión de la misma idea de la cultura escrita, y dos, del peso específico y de la complejidad que también las culturas orales y tradicionales tenían con respecto al saber y a sus saberes, ¿no? Es decir, no se necesitaba que la historia fuera escrita para que hubiera otras culturas, y Peter Burke entonces hace todo esto que tiene que ver con la historia de la cultura popular en la Edad Media, ¿no? Entonces, es decir, una vez ya metidos en la investigación de qué ha sido la idea de la cultura escrita y cómo ha funcionado en relación también, relacionándola también con el analfabetismo y las sociedades iletradas y las sociedades de primarias, ¿no? de letrados primario, es decir, una vez metidos en esta discusión, estaba dado que no podíamos abstraernos de pensar en que el elemento fundamental con el que trabaja la historia tiene que ver con la escritura, ¿no? No obstante, desde luego, la historia oral y las pirámides y otras fuentes documentales como grabados, pinturas, etcétera, forman parte de esto, pero todos entendidos en términos amplios forman parte de un lenguaje. Entonces, este lenguaje, ¿qué papel juega dentro del lenguaje que nosotros manejamos para comprender aquellos documentos, ¿no? Entonces, dice Gadamer, ¿no?, que hacer hermenéutica de los documentos y acercarnos a tratar de entender la diferencia con estos documentos es un descentramiento, ¿no? Es decir, perdemos el centro y nos acercamos a esto como constatando que somos diferentes a otras sociedades, ¿no? Entonces, creo que la historia cultural, sobre todo, nos lanza a pensar sobre cómo comunicamos, ¿no? Es decir, de qué manera trabajamos, de qué manera nos relacionamos con los otros. Somos todos parte y partícipes de una comunicación en donde probablemente ni siquiera los mecanismos de esta conversación, de estas reglas gramaticales implícitas están puestas de manera consciente en todos nosotros, sino que son un entorno en el que estamos hablando, dando una serie de presupuestos, y no alcanzamos a estar preguntándonos todo, porque realmente nos volveríamos locos, ¿no? Estarnos preguntando, ¿y por qué hablamos así? ¿Por qué no? Es decir, no podríamos ni siquiera hablar. Pero el asunto está que con esto lo único que termino diciendo es que hay ahorita toda una idea sobre lo que es el habla, la teoría de los actos de habla, que tiene que ver sobre toda esta tradición literaria que vino a desbancar, yo sí creo que desbancar de alguna manera a la historia de las mentalidades y sus coetáneas, ¿no? Que tomó entonces el cetro de las ciencias sociales, fue dado a otra área del conocimiento que no es la historia, y la historia la tuvo hasta la primera mitad de la primera mitad de los 80 del siglo XX. Creo que la historia fue importantísima porque todo era historizable,
todo, y entonces la misma filosofía tenía que ser historizada y las ciencias políticas tenían que ser historizadas, y no se podía hablar de un Kant, sino de muchos Kants, no se podía hablar de Cervantes, sino de muchos Cervantes, y entonces la manera de apropiarse a cada uno de estos Cervantes o de estos autores en cada una de sus épocas te hablaba de que todo tenía una historia contextuada y que tenías que estar hablando según desde dónde y quién estuviera retomando esto, y esto tiene que ver mucho con lo que decías de la función social de la historia, ¿no? Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos en esta emisión del Baúl de Pesqueira. Gracias a ustedes por invitarme. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos una vez más en el Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Se despide de ustedes Ana García Vega. Hasta la próxima emisión. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.